Papá, gracias por este tiempo que has dispuesto en tu corazón desde hace mucho para, no tan solo para comunicarnos, sino para llevarnos a la vivencia de tu verdad. Disponemos nuestro corazón para que tú hagas realidad todo eso que estás por hablarnos y que ya nos has hablado, y que todo aquello que nosotros se oponga, pues también lo entregamos y lo presentamos delante de ti para que lo quites y para que establezcas lo que hayas de ser establecido en nuestros corazones. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a utilizar esta sesión para explicar más detalladamente lo que vamos a estar haciendo hacia adelante y para recibir lo que Dios nos quiera dar en este día. Pero vamos a dar un espacio porque el mensaje de lo que íbamos a estar haciendo y el documento que vamos a estar usando no se envió hasta ya muy tarde hoy y no han tenido oportunidad de imprimirlo o de verlo y de familiarizarse con él. Entonces, pero el asunto que nos ocupa es comprobar y poseer la promesa que Dios le hace a los que le creen. Y esa promesa, en la expresión más concreta, es que podamos vivir la libertad de la naturaleza humana y participemos en la naturaleza de Dios. Y que eso ocurra en nuestras vidas aquí, en la tierra, en medio de esta humanidad que hemos conocido, que hemos vivido, y que, y que sea trabajo de Dios en nosotros. Y entonces es un alto orden, ¿no? Es algo que a mí me encanta porque pienso de la siguiente manera: si Dios es Dios y Él promete algo, lo más hermoso es verlo cumplido, ¿no? Porque entonces se acaban los argumentos. Y pienso en un evento en la historia que la Biblia nos cuenta, donde el pueblo de Israel, cuya historia está muy, muy detalladamente contada en la Biblia, se originó precisamente a base de una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Y este hombre le creyó a Dios y vivió el proceso del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, y esto resultó en la nación de Israel. Pero interesantemente, Israel, como nación, como pueblo, eh, siempre hablaba del Dios de Abraham y mantenía un recuerdo histórico y mantenía una relación histórica con este personaje llamado Dios, pero como pueblo, como nación, nunca en realidad le aceptaron como su Dios. Y a través del tiempo eh, llegaron a un punto donde como nación decidieron cambiar de Dios. Y eso está registrado en el libro de Primera de Reyes. Y decidieron, tenían un rey llamado Acaz, y este hombre y su mujer decidieron pasar un edicto de que, bueno, iban a cambiar de Dios, ¿no? Como cambiar de casa, ¿no? Y instituyeron a otra deidad con su culto y su religión y todas las cosas que acompañan a los conceptos religiosos.
los sacerdotes pertenecientes a ese dios llamado Baal, y fue edicto, ¿no? del, del rey, y todo el mundo tenía que obedecerlo. Entonces quedó entre todos ellos un hombre llamado Elías, que tenía pues este don y esta relación con Dios, y él escuchaba a Dios hablarle. Y Dios le dio instrucciones. Y el asunto era demostrarle al pueblo de Israel convincentemente el engaño de que hubiese otro Dios real, y en particular este Dios llamado Baal, y el Dios verdadero. Y Dios envía a Elías a pararse ante el rey Acaz, que lo habían dado cazando, lo habían dado buscando para matarlo, porque él no se sometía al edicto real. Y le dice, ve y le vas a decir que este es un reto que se trata de demostrar quién es el Dios verdadero. Y Elías va y le cuenta al rey este asunto y le dice, yo estoy aquí en la presencia del Dios vivo para decirte que él te reta a que demostremos, a que se demuestre quién es el verdadero Dios. Y lo vamos a hacer en el Monte Carmelo, y se trata de poner dos altares, uno de Baal, otro de Jehová, y el Dios que conteste con fuego desde el cielo, ese es Dios. Y entonces, los altares eran posibles en capacidad humana, las oraciones también, pero el fuego desde el cielo, eso se salía de la capacidad humana, ¿no? Y entonces el rey acepta, los sacerdotes de Baal aceptan, ellos eran más de 400, Elías era solo, y se van el día, la fecha fijada, y llegan al Monte Carmelo y hacen los altares, y él les dice a los de Baal, ustedes empiecen. Y ellos hacen su altar y hacen su sacrificio, lo ponen sobre el altar y empiezan a hacer sus plegarias y ritos para el dios Baal, para que les contestara. Y le ruegan y le suplican y le hacen circo y medio, y llegan a desesperarse al grado que aún se acuchillan, ¿no? ¿Cómo se dice? Se tajan. Se cortan y se sangran. Cortan, se sangran sus cuerpos pidiéndole al dios Baal que conteste. Y se tardan todo el día haciendo eso. Y llega un momento en que Elías los para, ya está atardeciendo, y les dice, ya basta, ya tuvieron suficiente tiempo. Ahora me toca a mí. Y para esto, por los últimos 3 años y medio, no había llovido sobre esa región de la tierra, y había una gran sequía, ¿no? Y Elías se pone a cavar una zanja profunda alrededor de todo el altar. Ya tiene el sacrificio hecho y la leña y todo lo que lleva ese tipo de altar, y pide agua. Dice, vamos a inundar este altar, que quede todo empapado de agua, para que nadie diga que fue un chispazo por la sequía, ¿no? Y una vez que hacen eso, entonces Elías hace una oración bien sencilla. Fíjese lo que dice. Dice, Señor Jehová, sea manifiesto a este pueblo que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato yo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Eso fue todo. Y se hizo a un lado. ¿Sí?
Y entonces, en comparación a lo que habían estado haciendo los sacerdotes de Baal, pues era un contraste tremendo, ¿no? No hubo gritos, no hubo llanto, no hubo sangrado, no hubo danzas, no hubo nada. Eso fue todo lo que hubo. Y Dios contestó enviando fuego desde el cielo, el cual no solamente quemó el holocausto que estaba sobre el altar, sino consumió aún las piedras. Imagínate eh, la temperatura necesaria para hacer eso. Y ante esa evidencia irrefutable, entonces todo el pueblo tuvo que reconocer al Dios verdadero. Ahora, ¿qué tal que nuestras vidas sean precisamente eso? La evidencia del Dios verdadero. ¿Eh? O sea, tú ves entre toda la gente devota en la humanidad, no importa cuál sea su credo, hay una capacidad de devoción en el ser humano, de entregarse y de invertirse en lo que cree. Pero lo que es general a todos los credos es el esfuerzo por lograr, por complacer a su deidad, por agradarlo, por servirlo, por merecer, ¿sí? Dentro de la convicción y pues sí, la convicción interna de el desmérito personal, o sea, de que yo nunca voy a ser semejante a Dios, porque yo soy humano, porque yo eh, soy pecador, si eso es el credo al que te adhieres, o yo soy inferior, o lo que sea. Y entonces se establece toda esta actividad y esta entrega y sacrificio y devoción y obediencia y sumisión, pero ¿dónde está la evidencia irrefutable de la veracidad, de la legitimidad de esa deidad a la cual se adora, a la cual se sigue, a la cual se sirve? Y cuando lo ves desde ese plano, las cosas cambian, ¿sí? Entonces se hace sumamente importante escuchar a Jesús, que después de que este pueblo de Israel al que hemos citado continúa, porque ese día reconocieron, pues sí, Jehová es Dios, pero Dios les dijo después, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es la condición humana. Si la condición humana es tal que puede admirar las cosas divinas, puede anhelar vivir un poquito de eso, pero no puede compaginar perfectamente con una naturaleza que es realmente opuesta a la naturaleza humana. Y ahí es donde interviene Jesús y dice, ¿sabes a qué vine yo? Yo vine a que tú tengas vida, que la tengas. Ahora piensa que qué estaba diciendo él con eso, porque algunos podemos decir, no, si yo estoy vivo. O sea, yo respiro, yo aquí estoy, que no me ven. Pero tenemos que entender a qué le llama Dios vida y a qué le llama Dios muerte. Para Dios, la raza humana, la condición humana es una existencia en muerte, porque está vacía de la vida divina.
¿sí? Y eso es el vacío que todo ser humano conoce y al que nos hemos adaptado y al que tratamos de estar llenando con cosas y con relaciones y con adquisiciones y logros y demás para poder buscar llenarnos por dentro. Pero ese vacío es a lo que Dios le llama muerte. Y entonces, cuando Jesús habla de darnos vida, está hablando de transformar lo que somos por dentro, de cambiar nuestra existencia. Y ese tipo de promesas son idénticas al día que Dios envió a Elías a hablar con el rey rebelde y a decirle, vamos a ver quién es el Dios verdadero, el Dios que cumpla lo que dice. Ese es el Dios verdadero. Yo no sé cómo tú vives. Mi teléfono quiere participar aquí en la charla. Yo no sé cómo tú vives, cómo tu existencia, cómo la consideras, pero a mí me encanta y me satisface plenamente saber que puedo vivir la promesa de Dios. Que no se trata de una relación en la que yo estoy siempre resultando inepto, ¿no? Donde siempre salgo corto, donde siempre tengo que aceptar mi incompetencia, mi imperfección, mi incapacidad, mi impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino una relación y una existencia que resulta de esa relación en la cual yo puedo disfrutar la realidad de Dios a favor mío. Entonces eso invierte los papeles, ¿sí? Del concepto realmente terrible, ¿no? De que el concepto humano en muchos de los conceptos en cuanto a Dios es que pues Dios es todopoderoso, es dueño de todo, tiene la capacidad de dártelo todo, pero para sacárselo está difícil, porque tienes que cumplir, tienes que esto, o sea, no me olvídate. Y entonces estamos pintando a esta persona, a este personaje pues como a un tacaño, ¿no? Como una persona que vive en la opulencia, que vive en su gloria, como decimos, pero que pues nos ve como bichos raros y dice, ay, estás bien amolado, ¿no? Y vivimos rogándole que por favor se compadezca y nos eche una migajita. Y lo estoy poniendo en términos casi un poco sarcásticos para enfatizar el error de ese concepto, porque eso contrasta completamente con las palabras de Jesús. Si Jesús dice, no, yo no vine a que tú me sirvas a mí, yo vine a servirte a ti. Y vine para que tú tengas lo que yo tengo. Y cuando avanzamos un poquito más en entender esa voluntad de Dios, ese deseo, ese propósito suyo, caemos en cuenta que la razón por la que Jesús vino es para no solamente ayudarnos, sino para ofrecernos una existencia en semejanza con Él. Y eso
es fuerte. Sí, que seamos traídos a ser como Él es, no por logros nuestros, no por esfuerzos nuestros, sino por aprender a permitirle a Él hacer su trabajo en nosotros, transformando nuestra esencia. Y conforme aprendemos a permitirle que Él transforme lo que somos por dentro, entonces vamos siendo capacitados y adiestrados para participar de la misma existencia que Dios disfruta. Esa es la promesa. Y el chiste es saber vivir esa promesa. Ahora, permítanme por un par de minutos hablarles de ese tema, cómo se vive una promesa. Pues ninguno de nosotros aquí ya somos chiquillos, ¿no? Tenemos unos cuantos años recorridos, pero todos fuimos chiquillos, ¿cierto? Y cuando nos prometían algo, y éramos ingenuos todavía, ¿no? Y no nos importaba si la promesa era factible o no. Lo que nos importaba era que si me prometieron llevarme al circo, pues quiero ir al circo ya. ¿Se acuerdan? O quiero ir al cine, o quiero que me lleven a comprar un juguete, o quiero... ¿Alguno se acuerda de eso? Entonces, ¿cómo vivías tú las promesas que creías? Pues las vivíamos con una expectativa, ¿no? Dependiendo del carácter de cada quien, algunos una expectativa extrema, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo menor que si le hacías cualquier tipo de promesa, aunque se durmiera, cuando despertaba en ese instante estaba otra vez pegado a lo que le habías prometido. Hablo de cuando tenía 2 años y medio, 3 años. Y esa es su enfoque. Era lo único que existía en el mundo para él. Era, ¿ya? Entonces, esa es la mejor manera de explicar cómo se viven las promesas de Dios. ¿Sí? Cuando ya le metiste un montón de filtros porque te los enseñaron, porque tú los crees, porque lo que sea, y ya no se trata de esa sencillez ingenua, si quieres llamarle así, pero sincera, pura, de haberle tomado la palabra al prometedor y estar viviendo la expectativa de que te cumpla. Entonces, lo que sucede es que ya no permitimos el cumplimiento de la promesa. Porque empezamos a pensar, sí, pero yo no lo merezco. Sí, pero pues es que eso está difícil, etcétera, etcétera. Ya al chiquillo no le importa si está difícil, si hay dinero, si no hay dinero, si está lejos. Esos factores no son su problema. Eso jamás lo acepta. Lo que quiere es que le cumplas. Tristemente muchos aprendimos a dejar de tener esa expectativa porque nos la quitaron con desengaños a veces con castigos, ¿no? Pues ahora por estar molestando ya no te lo voy a dar. Y, y de la manera que haya ocurrido, fuimos perdiendo eso. Y aprendiendo que las promesas humanas no necesariamente son fidedignas. Pero ¿qué si hemos estado practicando lo mismo con las promesas de Dios? ¿Qué si ni siquiera todavía aprendemos a recibir sus promesas?
¿Qué si nuestra idea de la relación con Dios sigue siendo una relación meritoria? Donde si me porto bien, pues a lo mejor me va bien, pero si me he portado mal, no, pues mejor ni me acerco, porque si me dan lo que merezco, me va a ir mal, ¿no? Pues todo eso te impide poder experimentar esto que estamos hablando el día de hoy. Ser la parte que disfruta el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, resumiendo, de lo que estamos hablando el día de hoy es: Dios quiere que le conozcas porque Él se compruebe a ti. La historia de Elías nos muestra que Dios no agarró y castigó y barrió con todo Israel porque lo habían cambiado, ¿no? Lo cambiaron de Dios y Él dijo, bueno, pues yo les voy a enseñar lo que pasa si me dejan. Todo lo contrario. Él proveyó una manera de volverlos a invitar a una relación voluntaria. Y se comprobó a ellos. Pero fue una comprobación externa. Fuego cayó del cielo, consumió el altar y fue una prueba irrefutable de que Él era el Dios verdadero. Pero esa prueba externa no los cambió a ellos internamente. Hoy Dios nos ofrece comprobarse a nosotros internamente, convencernos por dentro y producir en nuestro interior su promesa. ¿Qué quiere decir tener vida? Como dijo Jesús, vine a que tengas vida y que la tengas en abundancia. ¿Qué quiere decir es tener vida? ¿Qué quiere decir tener la vida divina? Pues quiere decir que tú vives y fluyes lo que Dios es. Dios es amor. Entonces vas a vivir amor y vas a fluir amor. Dios es paz. Vas a vivir paz y derramarla por donde quiera que vayas. Dios es paciencia. Vas a vivir esa paciencia. Nunca se te va a acabar la paciencia. Y vas a poder compartirla, participarla a otros. Dios es justo y tú vas a vivir justicia y vas a poder ministrarla a otros y así sucesivamente. Dios es fiel, vas a poder vivir esa fidelidad contigo, suya contigo, y vas a vivir una vida de fidelidad también. Entonces todo lo que eso es lo que quiere decir tener vida. Y tenerla en abundancia quiere decir más de la que tú necesitas para ti. Tener suficiente para impartirla a otros. Y eso es hermoso cuando piensas en tu hogar. ¿Qué pasa cuando en tu hogar no hay paz? Pues lo que pasa es que no estamos recibiendo esa vida que Dios es. Y nos ocupamos de vivir lo contrario a paz. Y resultamos por lo menos en fricciones, pero casi siempre en pleitos, en contiendas, en jaloneos de aquí para allá. ¿Qué pasa cuando no estamos viviendo amor? Pues entonces vivimos lo contrario, etcétera. Y esto nos trae a entender, entonces yo pudiera ser un personaje
que no depende de cómo lo tratan, no depende de lo que están viviendo otros para estar bien, sino que aparte de estar bien, tiene la capacidad de hacerle bien a los demás, de encontrar a un deprimido e impartirle esperanza, a un impaciente e impartirle paciencia, a un rencoroso e impartirle amor. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves siendo eso? ¿Eh? Yo observo a los niños en su volatilidad, ¿no? Ahorita se ríen, al rato lloran, ahorita se enojan, al rato se contentan. Este, es en realidad una cosa asombrosa observarlos, ¿no? Y muchas veces veo a los padres de los niños reaccionando a los niños con el mismo vacío, con la misma impulsibilidad, o sí, se dice impulsibilidad, no sé, pero me entienden, ¿no? Ah, etcétera. Y ves el circo que se arma, ¿no? Lo que casi no ves es a estos personajes que pueden entrar a una zona de conflicto y ser pacificadores. ¿Eh? Que el hecho de que lleguen empieza a hacer que la paz reine, que los demás puedan encontrar un poquito de piso firme en el cual pararse y sentirse aceptados, sentirse comprendidos, sentirse protegidos. Que aún los que saben que están mal y lo están llevando a berrinche, puedan encontrar cómo salirse de eso y que invite a la amistad, a la concordia, etcétera. Pues esa es la promesa de Dios para tu vida. Que donde hay confusión, Dios pueda darte claridad y sabiduría. Entonces, ¿de qué se trata el tener una relación con el Dios verdadero? De que Él compruebe que Él es Dios y lo haga cumpliendo sus promesas en tu vida. ¿Y cómo se obtiene eso? Aprendiendo a vivir su promesa. Y en sencillo, aunque el aprendizaje vivencial es un proceso, pero en sencillo, que ¿cómo se vive una promesa? Primero recibiendo la promesa, recibiendo al prometedor y viviendo la expectativa de que la cumpla, permitiéndole a Él hacer en ti lo que Él promete hacer en ti. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Pues te va a sanar de la ira que traigas adentro. Porque si estás lleno de ira, no puedes tú vivir paciencia, ¿verdad? No puedes tú vivir misericordia, no puedes vivir, no, estás lleno de ira. Y tantito te tocan y sale el monstruo de la ira. Si estás lleno de temor, pues no puedes vivir amor verdadero, porque todo está gobernado internamente por temor, etcétera. Y entonces Dios viene a sanar y a llenar, ¿sí? A vaciar lo que corrompe, lo que destruye, lo que carcome, y a poner lo que bendice, lo que edifica, lo que construye. Y lo que Él quiere de nosotros es la disposición y la disponibilidad.
para que Él haga su trabajo, cumpla su promesa, y seamos entonces el producto, la evidencia al mundo, ya no en fuego que cae del cielo, sino en vida que sale de adentro, a una humanidad que mucho necesita esa evidencia de Dios. ¿Cómo te ves en esa promesa? Quiero pedirles que compartan, por favor, lo que Dios les muestre. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Adrián. Ahorita lo que yo estoy escuchando, me parecen unos ricos manjares dispuestos para comer. Lo que no tengo es plato. Me refiero que cuando he escuchado mucho sobre Dios y demás, lo importante es, cuando hablamos del prometedor, en el ejemplo del papá y el hijo, pues yo al papá lo veo, lo conozco, he vivido con él, y tengo fe porque ya lo vi, lo palpo, lo toco. Digo, como ser humano, soy sumamente terrenal, visual, y mis sentidos tienen que conectarse. En el caso de Dios es un tema de fe. Yo tengo certeza de que Dios existe. No estoy muy seguro si le creo, porque yo no he tenido esa evidencia como de niño con el Padre. Entonces, para recibir todos esas promesas, esos regalos, todo lo que nos dice la palabra de Dios, primero hay que tener fe. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere de una persona que la ha buscado durante años? Y el problema es que he sido sumamente racional. Siempre me lo he cuestionado. Y cuando yo llego a un tope de tanto cuestionarme, me dice, es que lo estás viendo de una manera humana. Pues soy un ser humano. Es que lo debes de ver de una manera espiritual. Eso me parece muy poético. Adrián, gracias por tu franqueza, y lo que te puedo decir es que la ilustración que nos estás dando es perfecta para entender cómo se obtiene. Pues se obtiene aceptando darte la oportunidad de conocer a Dios personalmente y darle a Él la oportunidad de comprobarse a ti. Cuando tú dices soy humano, y si lo veo, lo aprecio, lo reconozco, pero si no lo veo, ¿cómo le hago, no? Entiendo perfectamente eso. Pero ahí es donde Dios te va a llevar a conocer la parte de ti que típicamente los humanos no conocemos. Y es lo más profundo de tu ser, tu espíritu. Y le llamamos corazón típicamente, ¿no? Pero es la parte donde en realidad vivimos, de donde en realidad somos, donde nos da el dolor, donde nos da la soledad, donde nos da el coraje, donde nos da la tentación, donde nos da el cariño, etcétera. Eso lo vivimos todo el tiempo. No lo entendemos como la parte más íntima de nuestro ser, ni como el centro de nuestra existencia, pero es allí donde Dios quiere que le permitas entrar, hacerse presente en ti. Y eso se llama recibirle, ¿sí? Jesús lo puso en esas palabras. Él dijo, mira, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú me oyes, me escuchas y decides abrirme la puerta, entonces voy a entrar a ti. Y luego añadió, y voy a cenar contigo y tú conmigo. Y eso lo que implica es vivir una experiencia en lo profundo de tu interior,
que sea una evidencia irrefutable, no de un personaje externo que se te aparezca físicamente como tú mencionas a tu papá terrenal, ¿no? Es otra persona, lo veo aquí, lo saludo, platicamos, lo abrazo o no lo abrazo, pero lo estoy viendo, ¿no? Lo puedo tocar. Bueno, Dios quiere sacarnos de ese esquema y decir, la relación que quiero contigo es mucho más íntima, es en tu corazón. Esa parte de ti, nadie puede influenciar o manipular, porque eso te pertenece a ti. Tú eres el dueño de la puerta. Y tú eres el único que se la puedes abrir. Entonces, si tú te das la oportunidad de decirle a Dios, no te conozco, pero te abro mi corazón para que te muestres a mí, te des a conocer, en fin, tus propias palabras, no son rezos específicos ni nada de eso. Entonces le vas a permitir a Él comprobarse a ti en tu corazón. Y entonces viene la segunda respuesta a lo que tú dices, se necesita fe. Bueno, aquí está la noticia más hermosa que te puedo compartir hoy. Y es que la fe Él te la va a dar. ¿Sí? La fe es un regalo divino. Y se recibe o se rechaza. Entonces, Dios quiere, en esto que estamos no solamente compartiendo, sino yo lo comparto porque yo lo vivo, ¿sí? Y entonces sé que funciona porque yo lo vivo, y lo vivo todos los días. Y entonces, ¿qué vivo? Pues uno aprende cada día más a recibir más y a vivir el producto de lo que Dios hace. Y eso cambia el paradigma completamente de yo estar luchando por mejorar, por superar, por lograr, por alcanzar, a estar mejor recibiendo y disfrutando lo que Él hace en mí. Esa es una vida de, pues la palabra lo dice, de disfrute, ¿no? En lugar de una vida de esfuerzos y de desgastes y de muchas frustraciones, lo cual también he vivido, aún dentro del esquema religioso, ¿no? Entonces tiene que haber un inicio, y ese inicio lo determinas tú. ¿Cuál? Abrir el corazón. Bueno, yo creo que sí hay disposición y estoy en eso. Qué bueno, y el hecho de que estés aquí es parte de ello, ¿no? Es parte de esa búsqueda, de toda la vida, y uno pues empieza con ciertas lecturas, a lo mejor de superación, a lo mejor de psicología, cuestiones religiosas, cursos de vida y demás. El punto es que he sido como que muy letrado en el tema, pero nada testimonial. O sea, es como, yo puedo describirte perfectamente qué lleva una botella de vino, cómo está hecho, y no porque lo sepas te vas a sentir borracho. Uh-huh. Y eso pasa cuando uno conoce mucho la palabra, pues no porque yo lo conozca, pues ya estoy en contacto directo con Dios, ¿no? No, de hecho, el mucho conocimiento intelectual te separa más bien que te une a Él. Sí, porque genera más dudas. De argumentos. Genera más dudas. Sobre Sí. todo hay tanto que leer pues el Corán, Rosacruces, el catolicismo, los cristianos, etcétera. Chile de dulce y de manteca. Sí, se vuelve una serie de argumentos y de filtros muy poderosos, ¿no? Pero ahí está la hermosura de lo que estamos hablando, Adrián.
Es que, ok, el plano intelectual se queda aquí, ¿sí? Y Dios dice, mira, yo no quiero alegar aquí. Yo prefiero convencerte aquí, en el plano de tu espíritu, donde nadie más puede comprobarse a ti. Me parece interesante. Y en las palabras de Jesús, él también dijo esta frase, mira, si no te haces y te vuelves como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Cuando él dice no puedes entrar, no está diciendo te negamos la entrada, sino está diciendo no te das permiso. No te permites conocer algo porque ya traes tus esquemas, ¿no? Y todos tenemos ese asunto aquí arriba, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Entonces, esta es la parte importantísima, es entender, a ver, hay millones de argumentos y de ponencias y de filosofías, pero ¿quién puede darme la evidencia irrefutable que convenza a mi corazón? Y ahí es donde viene la conexión. Y cuando Dios empieza a comprobarse a ti, hace un par de semanas una señora nos contaba de todos sus esfuerzos, sus devociones y los resultados. Y decía, estoy deprimida, estoy tomando medicamentos, tengo ataques de ansiedad, voy a los doctores, voy a los ministros, me hacen oraciones, pero yo aquí he estado y estoy atorada y ya no sé qué hacer. Y hablamos un poquito, no exactamente de este tema, pero de cómo parar todo eso que está en este nivel, decirle a Dios, compruébate a mí. Entonces ella regresa la próxima semana y nos cuenta, dice, se me hizo absurdo, porque yo dije, pues, sí, a Dios lo vivo buscando todo el tiempo, le vivo rogando. Pero me sentí impulsada a hacer la prueba. Y dijo, ¿y qué creen? Que ni cuenta me di y luego dije, oye, pero es que estoy en paz. ¿Cómo sucedió? Y pude dormir. Y no estaba yo en el miedo que me estaba azotando constantemente. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer en cada persona. Porque Yo a eso aspiro, a una paz personal, a tranquilo, pero eso de aventarse del trampolín a la alberca, eso no tiene agua, ¿no? Porque uno vive en lo cotidiano, que hay que trabajar y todo, y esa parte donde uno ya no puede, y cómo se lo dejas a Dios. O sea, con qué confianza, con qué certeza. O sea, sin ninguna, Adrián. Mira, te comento algo más. Un hombre vino a Jesús con una enorme necesidad. Su niño era epiléptico y se vivía tirando en la lumbre y tratando de hacerse daño. Y lo trajo y Jesús le dice, ¿y tú crees que yo lo puedo sanar? Y el hombre le dice a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero no creo. Estoy batallando. Y Jesús no le dijo, no, pues ahora que creas regresa, ¿no? Sino que Jesús le dijo, ven, y sanó a su hijo. Le dio la evidencia. Entonces, no te atores en esos argumentos que te vienen, ¿sí? Y no tampoco lo veas como, es que si entro ya no sabes. No, Dios no te va a obligar, no te va a forzar, no te va a esclavizar. Él vive lo que Él es. Y Él es amor y Él te respeta. Y por supuesto que anhela que lo compruebes en ti mismo, porque cuando lo empiezas a vivir, todos esos argumentos aquí pierden su poder. Y ya no son lógicos, ¿sí? Y lo que no es lógico, porque ya estamos viviendo algo diferente, pues lo tiramos ya sin problema, ya no tiene poder, ya no nos domina, porque ya tenemos una evidencia
que hace obsoletos los argumentos del qué será. Ya no estoy en el qué será, ya estoy en el qué es. Sí, y eso es donde descansas, donde entras a paz. Muy interesante, muchas gracias. Claro que sí. ¿Quién más quiere comentar, por favor? Juan Pablo. Sí, buenas noches. Ahorita que estaba platicando Adrián, me trajo a memoria muchas cosas, ¿no? De cuando empecé yo a recibir, ¿no? La invitación de Dios. Entonces no lo conocía como una invitación de Dios, nada más como una religión, ¿no? Entonces empecé, a vivir. Y sí, lo acepté, lo recibí así como un niño, ¿no? Y empecé a vivir las cosas así como, pues sencillo, ¿no? Entonces le creía yo y Dios me iba dando una evidencia y demás, ¿no? Pero de repente todo lo que rodeaba esa vivencia, ¿no? Pues la cuestión religiosa, ¿no? Me empezaron, pues, ¿cómo lo explico? Empecé a adoptar cuestiones de argumentos precisamente religiosos, por los cuales empecé a traer como que mis relaciones humanas con Dios, ¿no? Cuando algo que empezó bien sencillo, o sea, sin tantas, como lo compartiste, ¿no? De tu hijo, con lo de la promesa y eso, ¿no? Entonces, pues dije, no, pues si entonces si no es así, lo voy a hacer así, ¿no? Como me dicen aquí, ¿no? Y empecé a traer todo mi asunto humano y después de mucho tiempo me di cuenta de que pues no estaba yo tratando con un ser humano, ¿no? Porque Dios no es humano. Entonces, a un tiempo, no hace mucho tiempo, pues Dios empezó a desenmarañar todo eso, ¿no? Y hacerme ver que, pues, pues mi trato con Él tenía que cambiar, ¿no? Entonces, para empezar, Él no es un ser humano, ¿no? Entonces, si Él no es un ser humano, pues entonces el que tenía que cambiar de existencia era yo, ¿no? En vez de meter a Dios en mi esquema, pues yo tenía que ver la forma como, a lo mejor le está pasando a Adrián, ¿no? De meterme al esquema de Dios, ¿no? Pero después me di cuenta que eso ni siquiera tenía que hacerlo yo, ¿no? Sino que era Dios quien tenía que hacer en mí, ¿no? Y poco a poco eso que de una manera se contaminó y se volvió se corrompió, ¿no? Pues se está volviendo a hacer a la forma que Dios lo quiere, ¿no? O en la manera en que yo puedo entenderme con Dios sin todos esos argumentos, ¿no? que de una manera aprendí, ¿no? De los seres humanos para traerlo a mi relación con Dios, ¿no? Porque no son compatibles, ¿no? Son totalmente incompatibles. Entonces todo eso en mi corazón, en mi mente tiene que ser renovado, ¿no? Tiene que ser destruido. Y ahora me encuentro en una etapa en donde Dios, a través de la evidencia, como lo están compartiendo, ¿no? Me está convenciendo de ya no tener que vivir por temor, sino vivir por amor, ¿no? O sea, él me ama y yo me dejo amar, ¿no? Porque como me ama, pues me demuestra, ¿no? Que lo que Él es amor. Y en la medida en que lo voy comprobando, pues lo voy recibiendo, lo voy disfrutando, pero no me quedo ahí, ¿no? Sino que Dios me lleva a participar de lo que Él está haciendo conmigo, con otros, ¿no? Y eso es totalmente distinto, porque ya no es nada más, me quedo con lo que Dios me dio y me vuelvo como una cisterna, ¿no? Y me quedo aquí y disfruto yo, ¿no? Sino que Él me convierte en lo que Él es. Y eso es algo que es totalmente desconocido a la naturaleza humana o a la existencia que hemos tenido, ¿no? De vernos limitados, de vernos inferiores y de lo que hablabas al principio, ¿no? De que no, en la naturaleza humana no existe la idea de vernos semejantes a Dios o semejantes a Jesús, ¿no?
no como que pues Dios está allá y yo estoy acá, ¿no? Y tengo que hacer cosas para poder, a lo mejor nunca lo voy a alcanzar, ¿no? Pero por lo menos ahí voy a morir en el intento, ¿no? Y voy a tratar de tener un poquito y Dios me está destruyendo todos esos conceptos, todos esos argumentos, y pues está siendo maravilloso, ¿no? Es lo que les quería compartir. Gracias, Juan Pablo. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Iván, adelante. Sí, en realidad creo que va a ser como una paráfrasis de lo que trajo Adriana a la mesa y Juan Pablo. Bueno, estoy copiando, era lo que quería decir desde un inicio. Y quiero empezar con lo que Dios te puso en el corazón, ¿no? De hablarnos acerca de lo que vivió Elías en lo que yo le llamo la prehistoria celestial, que fue hace muchísimo tiempo. Y definitivamente creo que fue por demás increíble, impactante, ¿no? Poder ver a Dios manifestarse de esa forma. Pero en retrospectiva, por más impresionante que pueda ser el ver con mis ojos terrenales cómo desciende fuego y consume un cordero o un altar, creo definitivamente que no se compara, pero ni poquito, a lo que podamos o lo que podemos vivir el día de hoy, a lo que tenemos acceso el día de hoy, ciertamente, como se está citando, ¿no? Lo más impresionante que ni siquiera se tiene que tener fe, porque yo no puedo producir fe. ¿Cómo la voy a producir? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la venden? ¿No? ¿Dónde la compro? Que me recibe así sucio, puerco como estoy. Vamos, el hijo pródigo cuando regresó a la casa del padre no se bañó primero, ¿verdad? Llegó cual vagabundo, ¿verdad? Y el padre fue el que lo bañó y lo limpió y lo calzó y lo vistió y lo honró y aparte le hace una fiesta, ¿no? Yo me identifico con ese hombre que se citó aquí, que dijo, ayúdame con esta onda y ayuda a mi incredulidad, además de todo, ¿no? En mexicano le podríamos decir, limosnero con garrote, ¿no? Pero Jesús, lejos de indignarse, lo amó. Y eso es lo que anda buscando Dios, ¿no? Amarnos. No, me gusta algo que Dios te ha llevado a decir mucho, ¿no? Que Él no tiene expectativas sobre nosotros, de lo que le podamos dar o tributar, ¿no? Por el contrario, su misión con nosotros es sencillamente amarnos porque sabe con quién se está metiendo, ¿no? Y entonces, creo que en retrospectiva es impactante porque ese fuego que externamente esas personas de aquella época pudieron ver afuera, ahora nosotros lo podemos vivir adentro. Nada más y nada menos que en lugar de tener una columna de fuego cayendo sobre algún altar, el creador del fuego está dentro de mí y puedo vivirlo ahí y experimentarlo en situaciones cotidianas, ¿no? Y yo me identifico con ese testimonio de esta señora, no sé quién sea, pero yo puedo decir que hubo una época de mi vida en la que yo estaba totalmente convencido que pues Dios no existía. Nunca me atreví a decir a la gente que Dios no existía, pero sí, por lo que ustedes quieran, y no es el tema, estaba yo en esa idea que Dios no existía. Y todo eso pues tuvo sus consecuencias, ¿no? Y yo sembré eso por años y cuando lo empecé a cosechar, wow, se me fue la paz. Y definitivamente yo siempre había oído que esa palabra paz, ¿verdad? Pero no supe lo que era paz hasta que la perdí y fueron meses enteros de vivir una situación terrible, al grado que yo me acuerdo que en el departamento que vivía yo, aquel tiempo en la Ciudad de México,
arrastrándome así por el piso. Yo dije, bueno, todo el mundo dice que existes y yo pienso que no existes, pero si existes, dame paz. Y me acuerdo que después de 6 meses de no poder dormir más que 15 minutos era lo más que podía dormir. Allí no sé cómo llegué a la cama y supe que llegué a la cama porque desperté varias horas después y dormí un chorro y dije, wow, pude dormir. Y cuando me desperté afuera todo seguía igual, pero yo estaba diferente. Y eso me estremeció y hasta me dio como miedo, ¿no? Porque cuando le hablamos, siempre va a contestar. El problema es que creo que muchas veces como una comunicación, ¿no? Terrestre, a veces marcamos el número equivocado porque nos acercamos soberbiamente o como mencionaste, Adrián, ¿no? Creo que nadie se ha librado de eso que mencionaste tú, ¿no? Con un ego y una intelectualidad de este tamaño, no sé de qué tamaño, ¿no? Y pues Dios no se relaciona así, ¿no? Dios anhela, dice que espera, ¿no? El corazón humilde y, pues cuando ciertamente no llegamos sin ninguna expectativa intelectual o previsualizada, ¿no? Sino con toda la inocencia que un niño puede acercarse a algo, es cuando se le encuentra, ¿no? Y cuando, pues en este caminar yo he descubierto, ¿no? Que cuando uno está dispuesto y realmente uno se aferra a tener una experiencia con él, sucede. Y para mí esa tarde en esa ciudad fue el fuego que cayó del cielo en mi corazón, adentro de mí. Me cambió la vida y puedo decir que fue unos días, unas semanas, porque yo no entendía, ¿no? Que era de continuo estar en esa actitud, ¿no? Con él. Y pues cuando yo decía, no existes, pues tenía razón, no existía, ¿no? Que así yo lo estaba creyendo en mi corazón. Cuando yo dije, oye, ¿será que existes? También tuve razón y dijo, sí, claro, aquí estoy, ¿no? Y ya nadie me lo tuvo que decir afuera, ¿no? Sino sucedió adentro de mí y eso, pues nadie me lo va a arrancar, ¿no? Era lo que quería compartir. Gracias, Iván, gracias. Todo esto es hermoso porque ratifica lo que Jesús vino a decirnos. No vino a decirnos, yo vine para que tengas vida. Y ahí está la importancia, ¿no? De lo que hemos hablado, de decir, bueno, la quiero. Y aquí estoy y el que sabe lo que tiene que ocurrir y lo que él tiene que hacer para impartirnos esa vida es él. Pero nunca va a moverse en nuestras vidas a la fuerza, ¿no? Sino tiene que haber ese momento en que decimos, aquí estoy. Muy bien. Yo quiero decir algo. Adelante, Iván. Están como siempre ahí. No nos está llegando tu audio, Iván. No sé si tengas un mejor lugarcito por ahí donde entre mejor la señal o algo.
No, no lo escuchamos. Bueno, ojalá se componga su señal. Mientras tanto, ¿alguien más todavía quiere comentar? Marco. Tienes que abrir tu micrófono, Marco. Sí, ya lo abrí. Ok. Yo entiendo que todo este asunto comienza muchos años antes con una promesa que Dios hace, una promesa muy interesante que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y yo veo esa promesa realizándose en mi vida cuando, después de una larga búsqueda de Dios de varios años, alguien me invitó a conocer a Jesús y yo recibí a Jesús. Y en ese momento Dios cambió mi corazón. Y de eso ya hace un buen rato, hace ya 25 años. Y he estado viviendo con Dios cosas muy interesantes y muy intensas. Pero yo creo que la demostración más clara de la evidencia de Dios es la manera como Él va transformando lo que hay en nuestro interior. Yo acabo de vivir una experiencia muy fuerte y muy interesante hace pues un par de semanas, donde en una situación muy trivial, donde me llamaron para ofrecerme una oferta de parte de un servicio telefónico. Con engaños, las personas que me hablaron consiguieron cambiarme de proveedor de servicios de telefonía, ¿no? Y yo me sentí muy ofendido con esto que ocurrió, muy enojado, muy molesto. Y dije, esto no va a suceder así como lo hicieron. Y no voy a permitir que esto suceda. Y empecé a hacer trámites con la compañía que yo tenía para regresarme con ellos, ¿no? Y en este proceso, Abba me ha estado enseñando cosas interesantísimas. En primer lugar, me llevó a unos versículos del libro de Santiago, donde dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por sus buenas obras la sabiduría en sabia mansedumbre, algo así por el estilo dice, no me acuerdo bien. Sí. Pero si hay celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Y continúa diciendo: esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Y luego empieza a describir cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Dice: porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
luego benigna, bondadosa, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía ni mentira. Y a través de estas palabras Dios me hizo entender que en mi corazón había celos amargos y contención. Y fue impactante poder recibir esta revelación y darme cuenta que era real lo que estaba yo encontrando que salía de mi corazón. Entonces, para mí la evidencia de la existencia de Dios es que Él pueda limpiar esas cosas que salen de mi corazón. Y bueno, todo esto yo lo he vivido sin condenación, pero muy interesado en el proceso que estoy viviendo, ¿no? Muy interesado, y pues entregándole a Dios he podido entender que cuando Dios me permite ver cosas que hay en mi corazón, la invitación que me está haciendo es a entregárselas para que las pueda quitar y limpiar, ¿no? Entonces, para mí la evidencia de la presencia de Dios, de la existencia de Dios, es quitar precisamente de mi corazón estas cosas que me permite ver que me estorban en mi relación con Él y con los demás. Y bueno, lo he visto hacerlo muchas veces en otras situaciones y en otras circunstancias. Y yo aspiro a poder seguirlo viendo en esta que estoy viviendo actualmente. Gracias. Gracias, Marco. Pues tu participación es muy importante porque nos muestra que aunque ya hayas iniciado esta relación con Dios, Él se compruebe a ti. Pero Él va a ser fiel a cumplir su promesa, ¿no? Y que las cosas que van resultando en tu diario vivir, que no te permiten todavía, como en este caso, ¿no? Te engañan, sucede lo que sucede y la reacción interna no fue divina, ¿no? Entonces Dios no te condena, pero te lo muestra para que tú estés dispuesto a permitirle a Él intervenir y seguir cumpliendo su promesa de limpiar eso en tu corazón, de poner allí lo que Él ha prometido y que tú puedas disfrutar la vida que Él te ha prometido, ¿no? Y nos deja entender el proceso vivencial que ocurre en todo, en el trabajo, en el mercado, en el camino, en la casa. El chiste es qué está pasando adentro de mí. Y esa es la parte importante para Dios, que quiere tener esta relación de Padre en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguien más todavía que quiera comentarnos. Iván, ¿ya funciona tu teléfono? Hola, Cris. ¿Me escucho? Ah, Ramón, adelante, sí. Gracias. No puedo abrir mi cámara porque si no se distorsiona mucho mi señal. Dos cosas. Dios está tratando en mi vida mucho la cuestión de, como bien decías, del mérito, de la condenación, del decir, me pasó tal cosa porque hice o dejé de hacer. Y a veces sí he patinado un poquito en ese sentido o en ese aspecto del mérito. No sé si me escucho. Sí, adelante, te escuchamos bien. Eso, en eso estoy patinando, en esa cuestión, ¿verdad? Pero
Eso es un punto en el cual me está haciendo quizás falta aprender a recibir de Dios perdón, misericordia, que se muestre mi papito en esa parte de mi vida. Pero otra parte, o el otro punto que siento de parte de Dios compartirlo es de qué manera, como decía el hermano hace rato, ¿no? Que decía, suena muy romántico, ¿no? Pero de qué manera Dios se ha demostrado a mi vida, a la de mi esposa y a la de mis hijos, cuando nuestros recursos se han agotado. Y no nada más recursos económicos, sino todo tipo de recursos. Mi hijo tenía, cuando recién nacido, quizás como al año más o menos, adenoides inflamadas que no le permitían dormir bien, que todos los días andaba con moco en su nariz, y que incluso en la escuela a veces no nos los dejaban que llegara porque pensaban que tenía alguna infección y que iba a infectar a los demás niños. Y fuimos con los mejores otorrinos de aquí de Villahermosa y gastamos el dineral. Cuando el recurso económico se me quita para estar yendo con ese doctor y gastar en ampolletas carísimas, pues tú sabes mucho también de cuestiones de medicamentos, ¿no? En una enseñanza en casa, al terminar la enseñanza dijeron, vamos a orar por las personas, ¿quién quiere que oremos? Y una hermana muy querida por nosotros oró por el niño, por José Ramón, y al día siguiente el moco ya no estaba. Y así durante años, o sea, el moco desapareció, las adenoides se desinflamaron y quedaron en su tamaño tal cual, como debe de ser. En otra ocasión, el mutismo selectivo de mi hijo, algo incurable humanamente. El mutismo selectivo es un temor que apodera a la persona desde su muy corta edad y necesita vivir con ansiolíticos para bajarle los grados de estrés y que pueda convivir. Y nuestro hijo sufrió eso en la guardería y en el kinder. Y lo trataron 2 paidopsiquiatras. Aquí en Tabasco nada más hay 2 paidopsiquiatras y lo trataron. El último nos dijo, le vamos a dar ansiolíticos para bajarle los niveles de estrés y pueda él convivir. El niño no hablaba en la escuela. Igual lo compartimos con la esposa del pastor en la congregación donde nos congregamos y nos dijo, no le vamos a dar ansiolíticos, vamos a orar a Dios. Y hoy mi hijo ya va en 5º año y ha sido maestro de ceremonias en los homenajes de la escuela. Aprendió a leer rapidísimo y a leer en público. Y se para en el escenario, habla, lee bastante bien. A veces lee mejor en el escenario que en corto, que cuando me pongo a leer con él en la casa. Otra situación en la cual Dios se mostró a nuestras vidas, pues tú lo sabes, cuando me dijeron que yo me iba a quedar inválido porque tenía 2 hernias de disco, 2 tumores en el sacro y que los tumores iban a crecer, iban a apretar el nervio ciático y ¡pum! Una pierna se iba a quedar sin movilidad. Y de eso ya van, si mal no recuerdo, 3 años o 4 años y sigo caminando. Y lo último que conoces, cuando a mi esposa le dijeron que sus anticuerpos estaban atacando al hígado y que le recetaron medicamentos caros y medicamentos para matar a sus anticuerpos. Y como esto fue hace más o menos 2 años, y le dijeron a mi esposa, pues fíjate que el hígado va a llegar a un momento en que si tú dejas de tomar el medicamento,
se va a volver fibroso y entonces ya eso es irreversible y básicamente compra ya tu cajón y compra ya tu terreno en el panteón porque te vas a morir. Entonces, la manera en que Dios se ha mostrado a nosotros primeramente es en amor, y cuando nuestros recursos humanos se han agotado. Es maravilloso. A veces le he dicho a Dios, no hace falta que me lleves hasta allá. Yo creo que aquí muéstrate mi vida más relax, ¿no? Pero es maravilloso. Y sí he llegado a momentos de decir eso y decir, Padre, sé que tú llevaste, la Biblia dice que tú llevaste mis enfermedades, pero ahorita estoy dudando y necesito que me pongas sobre la roca. Son en esos momentos tan maravillosos donde Dios se ha mostrado en nuestras vidas y así y día a día, cuando en ocasiones estuvimos sin dinero, sin nada de recursos para comer y de repente venían unos buenos amigos, tocaban la puerta y nos decían, oye, fíjate que fuimos al súper y compramos nuestra despensa y nos acordamos de ustedes y miren, y nos empiezan a bajar cosas de la cajuela deliciosas, o sea, caramba. De esa manera nuestro amado y precioso Padre, porque no tengo palabras para describirlo, se ha mostrado en nuestras vidas. En otra ocasión mi esposa no teníamos nada en el refrigerador y mi esposa abre el congelador y estaba lleno de fresas congeladas, de verduras, de carne, de pescado. ¿Cómo fue esto? O sea, Dios ha sido tan maravilloso, tan precioso y se ha mostrado de esa manera, y no porque seamos los mejores, no porque seamos más que otros. Es por su misericordia, y a veces sí he patinado, ¿no? Sí lo confieso, a veces patino. Hace un momento mi esposa me decía, vamos a ir a tal lugar, así, y le confesé a mi esposa, tengo un poco de miedo porque aún a veces quiero confiar más en mis recursos, ¿no? Pero al escuchar esta charla que estamos teniendo, Dios trajo paz a mi corazón, y si Dios nos mueve a ir a la derecha o a la izquierda, es porque Él ya hizo la provisión para ir a la derecha o a la izquierda. Y me llama mucho la atención del versículo que estabas leyendo, donde Elías dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea que y trajo mucha paz, esta parte en el versículo trajo paz a mi vida, que si Dios manda a hacer una cosa, Él va a manifestarse en esa cosa que va a mandar a hacer, ¿no? Entonces, es lo que quería comentar y espero que sea de bendición para los oyentes. Gracias. Gracias, Ramón, gracias. Pues fíjense lo que dice Dios, que Él quiere que nuestras vidas resulten ser una carta suya a la humanidad, una carta viva, abierta y leída de todos los hombres. ¿Y qué va a decir esa carta? Va a decir el testimonio de Dios. Y entonces cuando empiezas a vivir esto y a entenderlo, ocurre algo muy, muy importante en nuestro corazón, y yo le llamo la transferencia de responsabilidades. Porque a mí me ayuda a entenderlo así, ¿no? Yo crecí aprendiendo a ser responsable no solo de mí, pero de mucha gente.
y a llevar la carga, ¿no? Y que ser hombre era fajarse y cumplir y afrontar lo que tenías que afrontar y entrarle, y si allí quedabas eh, sacrificado, consumado por tu esfuerzo, pues eras un héroe. Pero habías cumplido, chivas, no te habías rajado, ¿no? Y esa era mi hechura. Y vives eso y lo tratas de cumplir y bueno, se cometen demasiados errores en esos esfuerzos y se sufre esas vivencias porque no quiero entrar a todas las implicaciones que hoy entiendo de lo que sucede, pero finalmente te destruyen. Vienes a Jesús y Él dice, mira, si estás cansado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. A ver, eso no es congruente con lo que me enseñaron, ¿no? Que yo tenía que aprender a cargar más y a esforzarme más. Y Jesús me dice, no, ven para que yo te enseñe y te haga descansar. Y fíjate lo que dice, no dice, te voy a dar el manual del descanso para que tú veas cómo lo aprendes, cómo lo logres, sino que Él dice, yo te haré descansar. Entonces, el raciocinio de Dios es inverso al raciocinio humano. Y cuando hablo de transferencia de responsabilidades, es que lo que Dios quiere es que lleguemos al grado de confianza en la relación con Él para que podamos confiarnos a Él. Porque Él quiere y puede llevar la carga, ¿sí? Absorber la responsabilidad y cumplirla al nivel de su capacidad. Y cuando entras a vivir esta relación, mucho de lo que hemos escuchado hoy, y me encantó cómo empezaste, Ramón, estoy patinando en esto. O sea, no es el pintar un cuadro de que todo está bien, ¿no? De que todo es mágicamente bien, sino es un proceso vivencial. Marco nos habló de, bueno, me sucedió esto y no lo viví tan bien, ¿no? Me enojé, me molesté, me puse a decir, a mí no me van a hacer esto, a vivir corajes, etcétera. Y en el proceso, ¿qué pasa? Dios le habla y le dice, hey, no es por ahí. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que decidir si le hacemos caso, si transferimos la responsabilidad de nuestra vida en sus manos para permitirle a Él hacer su trabajo en nosotros y darnos el producto, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir cayendo en cuenta que lo sabio es vivir el producto de la obra de Dios en ti. Y lo necio es no permitírselo y vivir el producto de tus esfuerzos. Y ahí está la solución al asunto del entendimiento meritorio que caracteriza al ser humano. En la existencia humana, todos por méritos y causas y consecuencias. Pero en la existencia a la que Dios nos llama, Él le llama es por gracia. Y vivir la gracia no solo inicialmente es un proceso realmente, inicialmente es difícil, ¿no? Transicionar de entender que yo tengo que lograr superar, etcétera, a
nada más recibir, nada más permitir, eso no es lógico. Entonces esa transición es muy importante. Pero una vez que ya lo has probado, y el testimonio de Ramón nos lo comprueba, ¿no? Ha comprobado este carácter benigno de parte de Dios, quiere decir que Él se dedica a hacerte el bien, pero todavía quedan en nosotros esas estructuras, ¿no? Racionales que nos impiden recibir más, que todavía operan desde el lado del mérito, y Dios las expone. Las circunstancias que vivimos sacan a flor lo que todavía no ha sido transformado en nosotros. No para avergonzarnos, no para juzgarnos, no para reprobarnos, mucho menos, porque Él no tiene expectativa de que tú y yo logremos por nuestra cuenta cosas. Su expectativa es que lleguemos a creerle y confiarle para permitirle a Él hacerlo. Y entonces entregamos eso, reconocemos, esto no va de acuerdo contigo, esto no va de acuerdo con tu promesa, estoy listo para que me limpies de ello. Vives ese proceso y continúas creciendo en vivir el resultado de la obra de Dios en tu vida. Maravilloso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más va a compartir? Hola. Ahí está, adelante. ¿Qué tal, Paz? Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Oscar y quiero compartirle lo maravilloso que es Dios y está haciendo en mi vida. Verdaderamente, yo tuve un accidente, el cual todavía me estoy recuperando. Ya tengo un año exactamente, lo acabo de cumplir el miércoles 17. Y en todo este año, con una pierna fracturada en un accidente de motociclista, de moto, que la verdad que ni venía yo en altas velocidades. Fue un accidente en el cual casi pierdo mi pierna izquierda. Y que Dios ha venido también trabajando conmigo desde ese tiempo. Es maravilloso saber y aprender del amor, ese amor ágape que tiene Él hacia cada uno de nosotros. Dice su palabra que con amor eterno te ha amado y sin embargo te he prolongado. La verdad que es impresionante todo lo que Dios ha hecho durante todo este año conmigo, porque en verdad yo me había separado de sus manos, yo me había separado de Él. Y verdaderamente Dios es bueno. Dios me ha pedido y me ha dicho, ¿sabes qué? Misericordia. Yo ya estoy cansado de holocaustos, yo ya estoy cansado de esas cosas vanas, sino yo lo que quiero es misericordia. Lo pueden encontrar en Oseas 6:6, lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, el Señor aquí me ha enseñado a estar en un encierro de casi un año, estar encerrado aquí, me ha enseñado a trabajar sobre que la verdad yo era un hombre que trabajaba casi 16 horas diarias y estaba afanado, pues trabajando, y pues no estaba yo trabajando ya para el reino, sino nada más estaba trabajando para mis necesidades. Dios ha hecho algo impresionante en mi vida. Me ha estado restaurando cada tejido de mi piel, cada tejido de mis huesos.
cada estructura de él. Los doctores ya me habían dicho que ya era todo lo humanamente posible cuando me fui a verlo por última vez. Y empezó el doctor, fui a una consulta ya para una operación. Y yo le platicaba al doctor, no, pues estoy aquí así, y me dice el doctor, bueno, pues Oscar, ya es todo lo que hemos hecho posible en tu pierna, todo lo humanamente posible. Hemos hecho pues lo que ha estado en nuestras manos. Te quiero decir que si ahorita no vemos en las cositas esas donde ven los huesos y todo eso, que me va, me dice, pues ya en tus radiografías, perdón, pues te vamos a tener que volver a operar y te vamos a tener que injertar hueso, te vamos a quitar el hueso de tu pelvis y te vamos a quitar de ahí. Bueno, pues adelante, doctor. Y estábamos ahí en el consultorio y el doctor saca las radiografías, la pone y se queda impresionado. Se queda impresionado porque el hueso de mi pierna estaba empezando a crecer. Días antes yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy esperando que tú me sorprendas, ¿sí? Porque tú eres mi Dios, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tu amor, creo en tu misericordia. Y créame que el momento que llego en ese momento que me dice el doctor, caray, estoy impresionado, mira, me dice, ¿ves esta parte aquí? Tu hueso está creciendo, me dice. Es impresionante, me dice. Y yo dije entre mí, no sé lo que es decir a él, yo creo más en el que está allá arriba que en usted. Tú nada más eres un instrumento. Y Dios me ha venido mostrando, me ha venido mostrando su misericordia. Pero así como Él me ha venido mostrando su misericordia, también Él me ha dicho que también nosotros tenemos que tener misericordia. Misericordia hacia los demás, hacia el prójimo. Misericordia y amor. Porque Él es amor. Simple y sencillamente, Él es amor y me ha enseñado muchas cosas que jamás había yo visto. Es para mí, es gratificante y es una delicia poder levantarme, poder leer de su palabra, vivir de lo que Él me dice todos los días y también de vivir lo que no viene de Él, ¿me entiende? Entonces, esto es algo sobrenatural, en el cual estoy conociendo a un Dios en mi necesidad, en una necesidad que nunca me imaginé estar así. Yo recuerdo que antes del accidente, yo le decía al Señor, ¿sabes qué? No he llegado y no te busco como antes, pero ¿sabes qué? Te doy muchas gracias porque no sé qué cosa es estar en un hospital. No sé qué es estar encerrado con venoclisis y cuantas cosas en el cuerpo. Te doy gracias por eso y al poco tiempo este accidente, que es un bendito accidente porque me hizo regresar como el hijo pródigo hacia Él y Él recibiéndome con amor. Yo me quejaba muchísimo porque tenía yo 6 clavos metidos en mis piernas, o sea, en el músculo. Imagínense, eso es dolorosísimo, es muy doloroso, no te lo recomiendo yo jamás a nadie. Todos los días se tienen que pegar, el músculo se adhiere a esos fierros y al momento que tú te mueves, pues híjole, es un dolor inmenso, no puedes dormir, la vida se te vuelve muy difícil. Ir hasta el baño se te hace muy tedioso y muy difícil, y muy cansado y muy aburrido. Y la verdad es que puedo ver su misericordia de Él, porque créame que después de tantos meses de estar así, he venido a aprender que Él está trabajando con cada uno de nosotros de diferentes maneras, pero siempre con amor,
por ese amor ágape que nos tiene Él, ¿me entiende? Entonces yo estoy muy agradecido con mi Señor porque hoy en día pues puedo aguantar, ya estoy acostumbrado más bien que nada, estar aquí encerrado ya casi un año, cuidándome mucho mi pierna. Antes me preocupaba mucho mi negocio. ¿Quién me va a ver mi negocio si yo soy el que trabaja, yo soy el todólogo? Y ahorita puedo ver su mano de Él, que a pesar de que yo no estoy al frente de mi negocio, puedo ver que mi gente está trabajando. Y no me ha faltado nada, absolutamente nada. Sigue siendo su bendición, su misericordia, su amor hacia mí. Le doy infinitamente las gracias a mi Señor por la forma en que me ha vuelto a traer a casa. Le doy gracias al Señor hoy en día de esta fractura porque puedo ver su mano. De oídas lo he oído y jamás lo había yo visto, dice por ahí un versículo de su palabra. Entonces puedo ver su amor y puedo ver ese amor ágape que me tiene mi Señor. Eso es lo que quería yo comentarle a todos ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, Oscar. Wow. Es en el fuego de ese tipo de situaciones, ¿no? Donde cuando te escuchamos y vemos que el producto de toda esta experiencia no es amargura en tu corazón, no es desesperación, no es frustración, no es depresión, no es nada de eso, sino que es confianza, es amor, es paz, y está siendo traído a vivir misericordia, a entender que no solo se recibe, sino también se fluye, ¿no? De gracia recibes, de gracia das, etcétera. Eso es el trabajo de Dios, eso es el cumplimiento de la promesa. Y qué maravilloso testimonio. Muchas gracias. Pues miren, les hemos enviado, si están suscritos están integrados al directorio de iTransform. Ahorita Juan Pablo les puede decir si no están, cómo hacerlo, pero les hemos enviado un documento que va a ser nuestra guía en las sesiones que van a continuar, porque estamos convencidos que lo importante de invertirnos aquí cada semana es que podamos ir caminando hacia un resultado, y ese resultado es vivir la promesa de Dios. Y queremos participarles a todos de esta misma experiencia y que esto mismo también nos sirva a cada uno para que en su momento podamos también facilitarle a otros esto mismo. ¿Sí? Todo ser humano tiene derecho, por gracia, no por lo que haya hecho bien o mal, sino porque si Dios ama a uno, Dios ama a todos. Sí, Él no hace diferencia entre personas. Y su idea es que si Él me llena a mí de amor, entonces yo fluya ese amor. Si Él me llena de su perdón porque perdonó mis rebeliones y mis iniquidades, bueno, que yo viva ese perdón con las demás personas y que cada uno podamos participarle a los demás lo que estamos recibiendo. Entonces, vamos a iniciar esa jornada juntos, todos los que anhelen hacerlo, y vamos a pedirles que por favor abran el archivo, lo impriman si gustan, lo vean en línea si gustan, como ustedes gusten. Los que imprimen y escriben sus notas y todo, pues fantástico, pero empezaremos el próximo jueves a participar de esto y vamos a disfrutarlo. Así que muchas gracias por este tiempo que hemos estado juntos. Alejandro, no nos has dicho ni pío, pero te voy a pedir que saludes y des gracias por la sesión, o nos comentes lo que está en tu corazón y luego des gracias, por favor.
No, pues dándole gracias a Dios de la manera en que me está transformando, problemas que surgen casi siempre en el trabajo, pues estoy viviendo de una manera diferente a como lo vivía, ¿no? Y pues sí, gracias a mi papá por su amor, porque al vivir las cosas con él, pues las experiencias, como estoy diciendo, vivifican en lugar de dar muerte, ¿no? Gracias a él por eso. Y pues eso es lo que estoy viviendo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por la manera en que te revelas a nuestros corazones, Señor, a través de Cristóbal y a través de cada uno de los hermanos que participan, Señor. Ponemos en tus manos el material que vamos a comenzar a usar, Señor, que sigas tú revelándote, Señor, a través de lo que pones en el corazón de Cristóbal o quien prepare ese material, Padre. Gracias, te invitamos, Señor, a que sigas viviendo cada día y cada experiencia con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones.